Me gustaría, por favor, tranquilizar a todas aquellas personas que sienten animadversión hacia los que hablamos en catalán. A ver, mucha gente cree que hablamos en catalán adrede para molestar. Y mira, yo, si quisiera molestarte realmente, te montaba una cacerolada en la puerta de tu casa, te pinchaba las ruedas del coche, al pasar por tu lado me tiraba un pedo con ancla, o tiraba grano de arroz con una cerbatana casera hecha con un bolivic, ¿sabes? Pero ahora en catalán no. Luego en España hay mucha gente que no entiende por qué hablamos en catalán pudiendo decir lo mismo en castellano. Creen que en el fondo el catalán no sirve absolutamente para nada. Creen que el valenciano es una pérdida de tiempo. Esto lo creen del mismo modo que Donald Trump cree que el español es una lengua que, si sabes inglés, no tiene razón de ser. Bueno, ¿cómo no va a servir leer en catalán original de Ausiàs March a Mercè Rodoreda? Por favor, es una preciosidad eso. Es que el catalán sirve para muchísimas cosas. Sirve para todo lo que te propongas, pero para todo, 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 todo. El catalán sirve para discutir, para amar, para cuidar, para curar. Sirve para consolar, para fabular, para recetar, para sermonear, para guiar, para susurrar, para mentir. El catalán sirve también para recordar, para imaginar, para cocinar, para ayudar, para dar las gracias, para advertir. Para gritar. Se grita muy bien en catalán. El catalán sirve para follar. Se folla muy bien en catalán. En catalán puedes pedir una hipoteca, puedes pedir trabajo, puedes pedir limosna, puedes pedir misericordia, puedes pedir la independencia. Pero puedes también no pedirla. En catalán es una lengua que sirve para decir adiós, pero también es una lengua que es perfectamente funcional para dar la bienvenida. Te lo voy a demostrar. És muy fàcil. Benvinguts al Late Show. Comencem!